Ecuador se ha consolidado como una de las selecciones sudamericanas con mayor crecimiento en cuanto a la presencia de futbolistas en las 5 grandes ligas de Europa. No hace mucho, el país contaba con una representación limitada en el fútbol de élite, solo un jugador lograba destacarse en un club de primer nivel, como fue el caso de Antonio Valencia en el Manchester United. Sin embargo, esta realidad ha cambiado de forma notable en los últimos años. Hoy en día, nombres como William Pacho en el Paris Saint-Germain, Moisés Caicedo en el Chelsea y Pervis Estupiñán en el AC Milan reflejan el nuevo estatus del futbolista ecuatoriano. Todos ellos han protagonizado hitos históricos para el país, desde la primera Champions League ganada por un ecuatoriano, hasta el título del Mundial de Clubes conseguido por Caicedo, rompiendo una sequía de más de 50 años desde que el legendario Alberto Spencer lograra este trofeo con Peñarol. Aunque pasar de tener un solo representante en un club de élite a contar con 3 pueda parecer un avance modesto, para un país que históricamente no se ha caracterizado por exportar figuras al fútbol internacional más competitivo, representa un salto enorme. Y el crecimiento no se detiene. Nuevos talentos siguen surgiendo y llamando la atención de grandes clubes europeos. Justin Lerma, por ejemplo, fue recientemente adquirido por el Borussia Dortmund, mientras que Kendry Páez, propiedad del Chelsea, jugará esta temporada cedido en el Racing de Estrasburgo para continuar su proceso de adaptación al fútbol europeo. A la vez, futbolistas como Piero Hincapié han consolidado su nombre en Europa, siendo pieza clave en las históricas campañas del Bayer Leverkusen, incluyendo la conquista de su primera Bundesliga. Aunque su fichaje por un club aún más grande se ha complicado debido al alto valor que le ha fijado el conjunto alemán, continúa siendo un habitual en la Champions League y protagonista en la parte alta de la Bundesliga. Otro caso destacado es el de un joven ecuatoriano que brilló en Bélgica, ganándolo todo con el Club Brujas. Su rendimiento ha despertado el interés de clubes como el Liverpool y, más concretamente, el Olympique de Marsella, que sería su probable destino. De concretarse su fichaje, se convertiría en el primer futbolista ecuatoriano en vestir la camiseta de uno de los clubes históricos de Francia, que durante mucho tiempo fue el único equipo de ese país en haber levantado una Champions League. Hoy analizaremos el 11 titular que podría presentar la selección ecuatoriana en su intento por hacer historia en el próximo Mundial, que se disputará el siguiente año en Norteamérica. En el arco, el titular indiscutible es Hernán Galíndez. A pesar de su edad, el guardameta ha sido una pieza clave en las buenas campañas de Huracán en la Liga Argentina, consolidándose como un referente bajo los 3 palos gracias a su seguridad y experiencia. Como alternativas, aparecen Gonzalo Valle, de Liga de Quito, quien dejó una grata impresión en su debut con la selección durante la pasada jornada de eliminatorias, y Moisés Ramírez, quien dejó Independiente del Valle para continuar su carrera en el AEK Fisias de la primera división griega. También se suman nombres jóvenes con proyección, como Eduardo Bores, fichado por Independiente tras una destacada mitad de temporada con Libertad, y Cristian Loor, recientemente incorporado al Botafogo. No obstante, todos ellos aún se encuentran lejos del nivel que ha mostrado Galíndez, quien ha brindado la solidez y confianza que tanto necesitaba el arco ecuatoriano. La pareja de centrales es, sin duda, uno de los mayores puntos fuertes de la selección ecuatoriana. No por nada, Ecuador es la selección menos goleada en las actuales eliminatorias sudamericanas. Los titulares indiscutibles son William Pacho, del Paris Saint-Germain, y Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen. Ambos con tan solo 23 años, representan no solo el presente, sino también el futuro de la saga tricolor. Su solidez, agresividad y madurez táctica han convertido a la defensa ecuatoriana en una de las más fiables del continente. En comparación, sus posibles reemplazos aún están un peldaño por debajo, tanto en rendimiento como en experiencia internacional. Como alternativas, el equipo cuenta con Félix Torres, hoy en el Corinthians de Brasil, Leo Realpe, que milita en el Famalicão de la primera división portuguesa, y Jackson Poroso, actualmente en el Club Tijuana de México.
Aunque son opciones válidas, la diferencia en nivel y continuidad en el fútbol europeo los deja, por ahora, en un rol secundario dentro del esquema defensivo. En el lateral izquierdo, el titular indiscutible es Pervis Estupiñán, recientemente fichado por uno de los clubes más grandes del fútbol europeo, el AC Milan. Aunque el conjunto rosonero atraviesa una etapa de altibajos, sigue siendo un equipo de peso internacional y con altas probabilidades de volver a competir en la Champions League, lo que representa una gran vitrina para el defensor ecuatoriano. Como alternativas, Ecuador cuenta con laterales jóvenes de gran proyección, como Yaimar Medina, del Genk de Bélgica, y Joanner Chávez, que milita en el Lens de Francia. Ambos son futbolistas prometedores que, si continúan su evolución futbolística, podrían competir por la titularidad en el mediano o largo plazo. En el lateral derecho, las opciones son más reducidas, lo que ha llevado a la selección ecuatoriana a probar alternativas en esa zona del campo. En los últimos partidos, el encargado de ocupar esa posición ha sido Joel Ordóñez, habitual defensor central, pero que ha sabido adaptarse al rol con solvencia. Su buen rendimiento incluso ha despertado el interés del Olympique de Marsella, y hoy por hoy es el principal candidato a quedarse con la titularidad en esa banda. Sin embargo, también hay laterales derechos naturales que buscan recuperar protagonismo. Ángelo Preciado, actualmente en el Sparta Praga, y José Hurtado, del Red Bull Bragantino, tienen el reto de demostrar no solo sus capacidades ofensivas, sino también la solidez defensiva que ha caracterizado al joven Ordóñez en ese puesto. La lucha por el carril derecho sigue abierta, aunque con un claro favorito. El mediocampo tiene un líder indiscutible, Moisés Caicedo. El actual jugador del Chelsea no solo es el motor del equipo, sino también el referente absoluto de esta nueva generación de la selección ecuatoriana. A su lado, suelen acompañarlo dos volantes de gran nivel, Pedro Vite, recientemente fichado por los Pumas de la Liga Mexicana, y Alan Franco, del Atlético Mineiro. Juntos, aportan equilibrio, despliegue y salida limpia desde el medio, aunque es cierto que, en algunos pasajes de las eliminatorias, al equipo le ha faltado mayor creatividad en esa zona. Pensando en el próximo año, hay varias opciones que podrían ganarse un lugar en el 11 titular. Una de ellas es Kendry Páez, actualmente cedido al Racing de Estrasburgo, quien podría recuperar la titularidad si logra retomar su mejor versión ahora en el competitivo fútbol francés. Otra alternativa interesante es Denis Castillo, del Midtjylland de Dinamarca, un volante con proyección que podría consolidarse esta temporada como figura en su club. Y finalmente, hay que destacar el sorpresivo crecimiento de Patrick Mercado. A nivel personal, no me generaba muchas expectativas por sus actuaciones discretas en selecciones juveniles, pero ha comenzado a explotar futbolísticamente y se ha convertido en el gran referente del Independiente del Valle, actual líder absoluto de la Liga Pro con sus 3 goles y 8 asistencias. Su momento lo pone en el radar como un serio candidato a pelear por un puesto en la convocatoria mundialista si continúa su proyección en el fútbol europeo. En las bandas ofensivas, el panorama es más abierto y dinámico, ya que no hay extremos completamente consolidados como titulares. Esto convierte a los extremos en una de las zonas con mayor probabilidad de cambios de cara al próximo mundial. Por ahora, quienes parten con mayores posibilidades de adueñarse de los puestos son Gonzalo Plata, quien tuvo un destacado mundial de clubes con el Flamengo, y Nilson Angulo, que ha explotado futbolísticamente en Bélgica y tuvo un debut oficial muy prometedor con la selección ecuatoriana. Sin embargo, detrás de ellos hay una interesante camada de futbolistas que podrían pelear seriamente por un lugar en el 11 titular. Entre ellos destacan Jeremy Sarmiento, quien suena como posible fichaje del Bologna de la Serie A italiana, Kenny Arroyo, que milita en el Besiktas, Alan Menda, actualmente en el Círculo de Brujas, y Jon Mercado, que disputará su segunda temporada en la primera división portuguesa. También se suma Johnny Aboa, quien a pesar del descenso del Venecia, ha sido uno de los más regulares del equipo y podría ser clave en el objetivo del ascenso. Finalmente, Justin Loma, una de las grandes promesas ecuatorianas, llegará al fútbol alemán la próxima temporada,
lo que podría ser clave para acelerar su desarrollo y aumentar sus posibilidades de llegar al Mundial. Finalmente, la posición que más dificultades presenta para la selección ecuatoriana es la delantera. Actualmente, el equipo carece de alternativas de alto nivel y la dependencia de Ener Valencia sigue siendo evidente. A sus 35 años, el goleador histórico de la selección continúa siendo, por amplio margen, el mejor delantero disponible y el titular indiscutible en el esquema ofensivo. Detrás de él, nombres como Leonardo Campana, Kevin Rodríguez, Jordi Caicedo, Alan Obando y Michael Estrada no han logrado consolidarse ni en sus clubes ni en la selección, lo que ha impedido que surja un relevo natural para ocupar el puesto de Valencia. La falta de contundencia y regularidad en esta posición es, sin duda, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico de cara al Mundial. Siendo este el posible 11 con el que enfrentará la selección ecuatoriana el Mundial, por lo que aparece la gran pregunta. ¿Será capaz Ecuador de romper la historia y hacer una gran Copa del Mundo con este equipo? ¿Tú qué piensas? Deja tu opinión en los comentarios.